y el tema titula Del viejo al nuevo hombre. ¿Cómo titula? Del viejo al nuevo hombre. Muy bien, voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Te agradecemos, Espíritu Santo, por la obra maravillosa sobre la humanidad. Nos redarguyes de pecado cuando no te conocemos, nos llevarás al arrepentimiento, y cuando nos arrepentimos nos haces nacer de nuevo. Gracias por este proceso, el cual te pido no solo, Señor, sea revelado de una manera intelectual, sino que sea eficaz de una manera espiritual, real, genuina en nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, si alguien no ha nacido de nuevo, por favor, hazlo nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En las iglesias hay muchos creyentes, pero pocos nacidos de nuevo. Soy profesor de seminario y una de las preguntas que le he hecho a varios de mis estudiantes es: ¿cuántos creen? Y muchos de mis estudiantes son pastores, ¿sí? Y los que estudian por lo menos son líderes. Muchas gracias. Y una de las preguntas que les he hecho es: ¿cuántas personas creen? Les he hecho esta pregunta: ¿cuántas personas creen dentro de la iglesia que usted pastorea o donde usted lidera o asiste que son nacidos de nuevo? ¿Y cuál cree que es la respuesta a ese número? ¿Qué dicen ustedes? En porcentaje. ¿Cuántos creen que ustedes? En la iglesia en general. ¿Cuántos creen? Denme un número sin miedo. 30, dice allí Javier. 40. 20. La respuesta que he recibido es entre el 20 y el 30%. ¿Sí? O sea, la cosmovisión general de la misma iglesia, del mismo liderazgo y del mismo pastorado es que de los que asisten a las iglesias, solo entre el 20 y el 30% han nacido de nuevo. Así que considero yo que una de las grandes problemáticas de la iglesia, por lo cual la iglesia no parece tanto a la iglesia bíblica de Jesucristo, es porque una gran mayoría no han nacido de nuevo. Creo que es muy difícil que el 100% de una iglesia nazca de nuevo. Jesús, siendo Jesús, de 12 uno estaba mal. ¿Sí o no? Uno estaba por una necesidad económica y por un amor al dinero. Jesús proporcionaba dinero, era el contador de Jesús y robaba allí, pero cuando Jesús no proporcionó más dinero, lo que dijo él fue: le voy a sacar las últimas 30 piezas de plata, y se ganó los últimos 30 moneditas vendiendo
a Jesús, porque no había nacido de nuevo. La gran pregunta, ¿usted ha nacido de nuevo o solo es un creyente que asiste los domingos o algunos domingos a la iglesia? Es una buena pregunta. Esta historia que estamos leyendo es una gran historia. Es la historia de dos grandes personajes. El mayor personaje, Jesucristo, pero también un personaje muy conocido en su comunidad, muy respetado, que asistía a su comunidad religiosa, se le respetaba, se le veía como un hombre de fe. No solo asistía, dirigía o hacía parte del liderazgo de su comunidad religiosa. Ese hombre había estado en las escuelas teológicas, tenía grados de teología, era maestro. Jesús le reconoce dentro del pasaje que él era maestro. Ese hombre se llama Nicodemo, pero tenía un problema muy fuerte que Jesús se lo detecta de entrada. ¿Y cuál era el problema? No había nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, tu mayor problema no es tu cónyuge, no son tus hijos, no es tu economía, no es tu salud. Tu mayor problema es que si no naces de nuevo, te vas a ir al infierno, porque es extremadamente un requisito. Y trabajé hice unos trabajos en Ecopetrol por medio de unos contratistas. Tocaba instalar unos lavamanos eléctricos hace muchísimos años ya. Pero me acuerdo que para poder entrar me tocó hacer un día de curso, un día completo, total de cursos. Me daban unos carnets para poder entrar. Ya con esos cursos en la mano y estar habilitado para entrar, cuando llegué a la zona de entrar, me tocaba hacer un curso específico para el lugar de la zona donde iba a entrar. Y había un portero, y cada cierta zona había un portero, y si usted va a entrar a esa zona, tiene que hacer un curso para poder entrar a esa zona. Y le hacen un examen para ver si entendió el curso. Parece exagerado, ¿no? Pero allá tienen un lema: los accidentes no existen. Sí. Ese es el lema de allá, los accidentes. Y allá no puede pasar un accidente, porque cuando pasa un accidente puede ser una explosión y muerte de miles de personas, contaminación de ríos. Entonces no se dan pie a un accidente, no le dan pie a errores. Entonces ese es un requisito absoluto, capacitarse aún para hacer un trabajo de un día. Jesús está diciendo que hay un requisito absoluto, innegociable, para entrar al reino de los cielos. No es ir 20 años a la iglesia, ni siquiera es ir a un retiro, ni siquiera es diezmar. Ese requisito incambiable, necesario, que dice, os es necesario, es nacer de nuevo. Si tú y yo no nacimos de nuevo, por más bulla que hayamos hecho en este lugar, por más cultos que hayamos ido, se nos negará la entrada al cielo. Me encanta porque el pasaje no se trata de una prostituta, no se trata de un fornicario, no. El pasaje se trata de un hombre
que pudo engañar a todo el mundo de que era un excelente cristiano, creyente. Los engañó por toda su vida, al punto de volverse líder de ellos. Pero al único que no pudo engañar fue a Jesús. Quizás por muchos años has engañado a la gente diciéndole que eres cristiano, pero solo eres una imitación china de gama baja. Que tienes el vocabulario de cristiano, que tiene la vestimenta de cristiano, pero que en realidad no han nacido de nuevo. Y sé que esas predicaciones no son de muchos amenes y aleluya, pero son de alta responsabilidad. Porque estamos tratando de el final de tu alma. ¿Qué estoy ganando yo? Responsabilidad, porque un día Dios me va a preguntar si yo prediqué de esto. Yo no tengo la responsabilidad de que tú nazcas de nuevo, yo tengo la responsabilidad de que tú sepas esto. Tú eres el que tienes que tomar decisiones. Esa es tu responsabilidad. Quiero decirte algo, una de las maravillas del juicio final es que en el juicio final el Señor nos va a demostrar que a la final todo fue tu decisión. Y que todas tus excusas no sirven para nada. Porque tienes excusas para muchas cosas y muchas personas. Pero lo que dice la Biblia en el Salmo 1 es: no se levantarán los malos el día del juicio. Así termina el Salmo 1. No se levantarán los malos el día del juicio. Es decir, en el día del juicio nadie dice: tengo una excusa. En el juicio no hay excusas perfectas. Así que qué desafío tan grande tenemos con este texto de nacer de nuevo. El primer punto que quiero tocar es el creyente no nacido. Y quiero que observemos a Nicodemo. Versículo 1, había un hombre de los fariseos. Primero, Nicodemo pertenecía a la congregación más sobresaliente del momento. Los fariseos eran considerados, por decirlo así, la mejor religión de su momento. ¿Sí? Si usted pensaría a qué iglesia le gustaría pertenecer, y usted quizás se imagina una iglesia próspera, rica, con mucho dinero, con un pastor muy famoso, esa era la iglesia donde pertenecía Nicodemo. Reconocida nacionalmente como la mejor religión judía. Entonces Nicodemo no iba a cualquier iglesia. Y quiero decirte, puedes pertenecer incluso a una iglesia que realmente sean de Dios, sin tú ser de Dios. Eso es tremendo. Puedes ir a una iglesia de sana doctrina, sin vivir sana doctrina. Y ese era el caso de Nicodemo. Un hombre que pertenecía a una excelente iglesia. Ahora, el nombre de Nicodemo, que la otra parte dice que se llamaba Nicodemo, el nombre de Nicodemo es bien interesante, se llama victorioso entre la gente, es un nombre griego. También significa conquistador del pueblo o vencedor con el pueblo. Muchas gracias, Dios le bendiga. Dios recompensará hasta un vaso de agua. Gracias, tráemela. Lo voy a guardar para más tarde. Cuando el Espíritu Santo no me acuerda, mi esposa me acuerda. O cuando más bien no escucho al Espíritu Santo, escucho a mi esposa. Si estoy en ayuno. Gracias, amor. Muy bien. Mire, victorioso ante el pueblo, conquistador del pueblo. ¿Sí ha visto ese tipo de personas? Donde entran, impacta.
Lo que dicen, uno lo quiere escuchar, ¿cierto? Su personalidad arrolladora. Excelente líder, excelente hombre de Dios. ¡Wow! Ese es un victorioso. Hoy lo llamaríamos un bendecido. ¿Cómo va a andar Nicodemo? Bendecido y en victoria. Un modelo que se quiere imitar. Ese era Nicodemo. ¿Cuántos quieren ser como Nicodemo? Y era un principal entre los judíos. La palabra que usa allí principal es primero en rango o en poder. Era un príncipe entre el pueblo. Se le llamaba así solo a los que eran soberanos, que eran gobernantes o que tenían un liderazgo religioso en Israel. O sea que el tipo ocupaba un espacio muy importante. Quizás era considerado un ministro, alguien digno de dirigir un pueblo a Dios. Ese era Nicodemo. ¿Será que usted, una persona así, es capaz de discernir que no ha nacido de nuevo? ¿Cuántas gente hoy son pastores que no han nacido de nuevo? Estuve dándole clase a unos estudiantes de la IUME. Es una denominación, no sé si alguien la conoce, que Dios me permite que les dé clase. Y me contaron un testimonio. Yo le doy clase a algunos que están aspirando a ser pastores. Entonces, entre eso, ellos contaron un testimonio. Nos contaron, mire, un hombre fue a la iglesia, supuestamente se convirtió, se casó con una mujer, empezó un liderazgo, se fue de misionero a un lugar, desarrolló una obra misionera, tuvo hijos con esa mujer, y una mañana esa mujer se despertó y él no estaba. Tampoco estaba su ropa. Y dijo, ¿qué pasó? El hombre se había ido y había dejado su hogar, no habían tenido una pelea. Y ella se preguntó, ¿qué pasó con este hombre que era un misionero? Cuando vino la investigación, el hombre era un espía que estaba haciendo una misión. Cuando terminó la misión y estaban a punto de agarrarlo, dejó todo. Un Nicodemo. Y si eso está en el cuerpo ministerial, ¿qué se dice de ahí para abajo? ¿Qué se dice de esos hermanos que ni les interesa qué pasa con la iglesia? Que venir a culto es más un accidente que una disciplina. Que orar es casi como esperar el cumpleaños una vez al año. Quizás la problemática de tu vida tiene que ver que no has nacido de nuevo. Y solo vas a una iglesia más. Wow. No podemos tener un cristianismo de apariencias. Dios está más enfocado en lo que somos que en lo que hacemos. ¿Eres o no eres un hijo de Dios? Eso está enfocado a Dios. Tengo 10 cargos en la iglesia, muy bonito, chévere. Hágale, pero ¿eres o no eres un hijo de Dios? ¿Eres real
o eres falso. Y por eso hay tanto creyente no nacido, que es nuestro primer punto. El segundo punto es creyentes que desean nacer. La primera característica por la cual entendemos que Nicodemo deseó nacer es porque Nicodemo fue a Jesús. Nicodemo estaba en la comodidad de su congregación, de su doctrina y de su liderazgo, pero vio a Jesús y dijo: hay algo que está mal en mí, que este hombre está bien. Y él se tomó la tarea de coger su agenda y separar tiempo para tener una cita con Jesús. Cosa que hoy pocos quieren hacer. Hoy muchos, en medio de su crisis, su agenda sigue siendo favoritiva para desarrollar cosas temporales que para desarrollar cosas eternas. Pero este hombre hizo a un lado muchas cosas y dijo: voy a estar con Jesús. Y aunque Jesús era un líder famoso, no era querido por los fariseos. Porque Jesús trataba muy bonito a la gente, pero ¿sabe quién trataba feo a Jesús? A los religiosos y a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Mateo 23. Una queja, y les llamaba hipócritas. Entonces, cuando un fariseo veía a Jesús, ¿a quién veía? Al que desaprobaba la secta o la religión que todo el mundo estaba aprobando. Entonces, que un fariseo quiera hablar con alguien que señala a los fariseos no era algo normal. ¿Me está haciendo entender? Cuando alguien que te habla que no ha nacido nuevo, que eres un religioso y tú todavía quieres ir, es por algo, ¿o no? Hay un deseo en ti, dice: hay algo que me falta, hay algo que tiene que pasar en mi vida. Y vemos que aunque era un creyente no nacido, era un creyente que deseaba nacer. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Se piensan dos cosas en la interpretación de la venida de Nicodemo de noche. Una muy clásica, que es que él sentía vergüenza, y cabe en el texto. Y venía de noche para que no lo vieran los demás líderes fariseos. Dijeron: ¿usted para dónde va? Usted estaba donde Jesús. Pero hay otra que es de altamente considerar, y es que Jesús estudiaba la Torá de noche. Entonces, de día ellos se dedicaban más a predicar, a caminar, ¿sí? En las mañanas se dedicaban más a la oración, o a veces tarde en la noche se dedicaban a orar. Pero uno de los tiempos de estudio de la Torá era las noches. Se sentaban a hablar, a aprender del maestro. El discípulo aprendía del maestro. Nicodemo era un maestro. Al ser un maestro, vino en tiempo de maestro, en tiempo de doctrina, con preguntas doctrinales. Por eso dice Rabí. Jesús tenía dos títulos: Rabí y Raboni. Rabí, maestro; Raboni, maestro de maestros. Y él viene: quiero tener una conversación teológica contigo, Jesús, a nivel de maestros. Y les pone su parte teológica: sé que has venido de Dios, porque lo que tú enseñas y las señales que tú haces, cualquiera no las hace. Así que yo sé que tú eres venido de Dios. Si nota la conexión que quiere hacer desde la Torá con Jesús. Entonces él quería compartir con Jesús.
Tremendo esta parte. Tuvo en cuenta las señales. ¿Usted está teniendo en cuenta las señales? Una señal para saber que un hombre es de Dios, ¿qué puede ser? Que Dios lo usa, sí. No cualquiera, por ejemplo, resucita un muerto. ¿Sí o no? Si yo veo a alguien que resucita un muerto, por lo menos me dan el deseo de saber quién es, ¿no? Hoy hay gente que hace señales. ¿Los brujos hacen? Señales. Pero, por ejemplo, los brujos, hasta donde sé, de boca de alguien que fue brujo, los brujos no nacen, no, por ejemplo, no quitan el SIDA. No quitan el SIDA. Entonces, si uno a alguien que sanó de SIDA, uno lo deja pensando, enfermedades terminales. Pero una de las grandes señales de Jesús era su propia vida, su integridad. Mire, los líderes nos pueden tramar, perdone la expresión, con sus dones. Pero lo más increíble de un líder no son los dones, son los frutos. No es lo que dice, es lo que hace, su vida de santidad. Eso es lo más increíble. Hay líderes que no hablan bien, pero son muy santos. Temen a la palabra. La respuesta de Jesús a esa confrontación o deseo teológico de compartir de Nicodemo, la respuesta de Jesús no es explicarle y sentarse a hablar de señales. Jesús, ¿qué le dijo? Sí, venga, hablemos de las señales. ¿Qué le dice Jesús? Jesús va al grano. ¿Cuánto le gusta a los predicadores que van al grano? No se pone con agua tibia, no le puso una inyección de silocaína, no le puso anestesia. ¿Qué hizo? Al grano. Nicodemo, no tengo tiempo, mijo. Su problemita es, no ha nacido de nuevo. ¿Lo quiere solucionar o no? No tengo tiempo de tener discusiones teológicas con su merced. Pero yo ya sé cuál es su problema. A veces queremos que Jesús se siente y nos explique un poco de cosas. Si se le presentara a Jesús y pudiera hablar con él un minuto, ¿usted qué le diría a Jesús? ¿Sabe? Si yo estuviera un minuto con Jesús, poco le diría. ¿Sabe qué le diría yo? Dígame lo que me tiene que decir rápido. ¿Me hago entender? Que quiero escuchar. Porque no me quiero comer un minuto hablando. Y que termine de hablar y usted me vaya. Dígame lo que me va a decir ya. Aquí estoy, atento. Estos días me levanté ahora y le dije, Dios, háblame. Y cogí una libreta y un lapicero. Quiero que me hables y si me hables escribo. Me trasnoché esperando que me hablara, madrugué esperando que me hablara, no me habló, pero dije, si me habla, tengo la libreta para escribir lo que me hable. Amados, el Señor fue directo, pero algo que muestra que Nicodemo quiere ser un creyente, que deseaba nacer, era que él preguntó algo, en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Sí puede ver el interés? Nicodemo no le dijo a Jesús, cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, no le dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué me trata de esta manera? Me estás hiriendo, como hace la iglesia hoy. ¿Por qué me dice la verdad en la cara, pastor? Me está hiriendo. No vuelvo. Jesús, no vuelvo a esta charla, este culto no me gustó. Fuiste muy directo conmigo, me hiriste. ¿Así le dijo Nicodemo? Porque así es que habla la iglesia de hoy. Cuando se le habla directo.
¿Por qué tocas mis sentimientos? Estás vulnerando mis derechos. Yo tengo derecho a hablar y tengo derecho a no nacer de nuevo. ¿Por qué le sacamos derecho? Hasta a la mano izquierda. ¿Sí o no? A todos le sacamos un derecho. No, él se humilló y ¿qué dijo? ¿Cómo es? ¿Cómo hago? ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo como yo, nacer de nuevo? ¿Acaso entra en el vientre de su mamá y vuelve a nacer? ¿Cómo es, Jesús? Explíqueme. Se humilló, se bajó de su condición de maestro a una condición de discípulo. Ya no quiero enseñar, ahora quiero aprender. Se humilló. En este retiro, y usted que me escucha que no va a ir al retiro, usted y yo necesitamos humillarnos si queremos algo de Jesús. La respuesta de Jesús: de cierto te digo. La palabra de cierto es una afirmación doble, que significa que lo que va a decir absolutamente es: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo ir al cielo? Según la Bamba, con una escalera grande y una chiquita. Según el catolicismo, con buenas obras sociales. Según los unitarios, bautizándonos solo en el nombre de Jesús. Según los adventistas, guardando el sábado. Según la mayoría de las religiones, siendo bueno cuando somos malos. Según Nicodemo, siendo un líder religioso reconocido. Según Jesús, naciendo de nuevo. Y según tú, ¿cuál es tu plan para ir al cielo? ¿Se parece al de Jesús? ¿O tienes el boleto equivocado? Tremendo. A veces tenemos un boleto parecido, pero equivocado. Venía de Bogotá para Cali, vuelo de 11 de la noche, pero había un vuelo de 10 de la noche, Bogotá para Cali. Dos señoritas se sentaron con su celular y se fueron del mundo, como hace la mayoría de la gente, solo su celular. Poco antes de las 11 de la noche se levantaron para coger su vuelo. Cuando llegaron a preguntar que por qué todavía no podían entrar, le miraron los boletos y dijeron: señorita, su vuelo es el de las 10, no el de las 11, y el de las 10 ya se fue. Aunque su tiquete es parecido, el horario es diferente. Aunque el tiquete de la religión para ir al cielo es parecido, es falso. Te vas a quedar del vuelo. ¿Sí o no? Asegúrate que tengas el tiquete correcto. Y ese tiquete dice: nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Un creyente incrédulo, pero un creyente que quería nacer. Y nos vamos al tercer punto: el creyente que nace de nuevo. Y aquí empieza un tema de los dos nacimientos. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, todos los seres humanos nacemos de la carne, ¿cierto? Pero recuerde, el que nace una vez, muere dos veces. En la primera predicación vieron algo con mi esposa. Experimentan la primera muerte y experimentan la segunda muerte. El que nace una vez muere dos veces. El que nace dos veces muere una vez. ¿Sí? Importante esa parte. ¿Ok? Entonces, aquí están los dos nacimientos. Un nacimiento de la carne, nacido de la carne, y el que nace de la carne, dice Gálatas 5:19 en adelante, y manifiesta son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando solo hemos nacido una vez, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer todas estas cosas que están en esta lista y muchas más. Porque el apóstol nos sigue escribiendo, pero nos deja saber que hay más que no están escritas. Y podemos empatar otras nuevas de este siglo, ¿cierto? Que nos hemos inventado con la tecnología. Tremendo. Así que hay unas características que nos ayudan a entender que no hemos nacido de nuevo. ¿Cuáles son? Este texto nos dice que el que no ha nacido de nuevo practica estas cosas. Por favor, busque primera carta de Juan 3:9. ¿Qué dice? Mire estos dos versículos. Yo acabo de leer uno que dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el texto de primera de Juan 3:9 dice que el que es nacido de Dios no practica estas cosas. Así que si usted quiere una evaluación, un test rápido, si usted ha nacido o no ha nacido de nuevo, respóndase, ¿usted practica estas cosas? Un poquito, como la niña que llegó donde el papá le dijo, papá, estoy un poquito embarazada. Ya está embarazada. Pastor, yo soy cristiano, yo las practico un poquito. Practicar es una acción continua donde está comprometida la voluntad. ¿Sí o no? ¿Está comprometida la voluntad? Se obedece al deseo y se hace. Se maquina, se piensa. ¿Cómo lo oculto? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo desaparezco? ¿Cómo lo aparento? Entonces la diferencia está en si practicas o no practicas. Y ese test lo haces tú. Es decir, a la final, eres tú y Dios quien sabe si has nacido de nuevo. Bueno, y el diablo. Si tú has nacido de nuevo o no. Un poquito, la pareja. ¿Sí o no? Que nos conoce en nuestros peores perfiles, los que nos subimos al Instagram. Entonces, este es el instante de una autoevaluación. ¿Cómo nacer? Algo que explica Jesús en Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere, hablando del Espíritu. Entonces, nacer de nuevo es algo que el Espíritu Santo, solo el Espíritu lo hace. Así como nosotros, cuando nacimos de la carne, no fue por nuestra voluntad, sino por voluntad de nuestros padres, pero realmente por voluntad de Dios. Porque si Dios dice que no, así
hagan, no hay. El nuevo nacimiento es por voluntad del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Pastor, o sea que si yo no he nacido de nuevo, la culpa es del Espíritu Santo. Porque yo viniendo a la iglesia y no me hace nacer. Sí, Él es el que hace nacer, pero hay algo importante para que el Espíritu nos haga nacer. Y quiero ir con usted a Hechos 2:37. Pedro predica un sermón en el capítulo, de hecho, hermoso, donde explica que Jesús es el Mesías y que Jesús muere por sus pecados y que fueron ellos los que lo crucificaron. Y cuando escuchan esto, viene el versículo 37. Al oír esto, se compungeron de corazón. Si usted acaba de hacer una evaluación en su vida y se da cuenta que usted practica el pecado y escuchó esta predicación y usted no está compungiéndose, realguido, sintiendo dolor en su corazón, vamos mal. ¿Sí o no? En ese instante de la predicación deberíamos estar como estos hombres, sintiéndonos realmente mal por nuestra manera de vivir. Ese es el estado en este instante. Y dijeron, no solo se compungeron, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él les dijo, no, diezmen y ofrenden, vayan a la iglesia todos los domingos para que sean prosperados y en victoria. ¿Les dijo eso o qué les dijo? Pero les dijo, arrepiéntase y bautícese. Así que si quiere que el Espíritu Santo lo haga nacer de nuevo, ¿qué tiene que hacer usted? Arrepiéntase. El que no naciere de agua y de Espíritu. Arrepiéntase y bautícese, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, recuerda algo, el bautismo en agua es el símbolo del bautismo en Espíritu. Recordemos que es diferente el bautismo del Espíritu al bautismo por el Espíritu. Si ha visto doctrina básica conmigo, sabe la diferencia. No la voy a explicar por tiempo, pero el bautismo, ¿sí?, por el Espíritu es para salvación, porque es el que nos hace nacer de nuevo. Y este bautismo en el Espíritu, que no es de salvación, es de empoderamiento, que es diferente. Si quiere averiguar más eso, vaya a mi canal, pues están ahí, busque clases de doctrina básica o escríbame, o vaya al número de WhatsApp y ahí pone doctrina y ve las clases de doctrina básica. ¿Okay? Pero es necesario arrepentirnos de corazón para nacer de nuevo. Así que si usted anda sin arrepentimiento, lo más probable es que anda sin nuevo nacimiento. Por eso la primera predicación de hoy era arrepentimiento. ¿Quieren nacer de nuevo? Necesitamos arrepentirnos. Cierre sus ojos, por favor. Y piense si usted es un Nicodemo. Si piensa que tantos años viniendo a la iglesia o meses han sido eficaces en su vida. Medítelo en esta mañana. No
importa tu edad. Recuerda, es un requisito innegociable para ir al cielo. Te puedes equivocar en cosas, en conceptos de la iglesia, pero en esto no te puedes equivocar. Te va a costar la salvación si te equivocas. Y en este tema no te equivoques, por favor. Está directamente comprometido con el destino final de tu alma. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Yo he predicado tu palabra. Es mi responsabilidad. Aquí está, Señor, este pueblo que tiene la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad, de arrepentirnos. Y aquí está el Espíritu Santo, cargado de amor, totalmente responsable para hacernos nacer cuando ve un verdadero arrepentimiento en el hombre. Hazte responsable de tu vida en esta mañana. Hazte responsable de tus decisiones y de tus pecados. Una cosa es una debilidad, otra cosa es un pecado. Y el pecado es la acción de permitir que mi debilidad tome ventaja, que la carne sea quien me gobierne. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento aún de cosas buenas que debí haber hecho y no hice, cosas que de haber dicho a gente que no le dije. Perdona mi negligencia. Perdona mis malas decisiones, Señor, mi ceguera espiritual. Perdónanos como iglesia, Padre, por no entender tus tiempos. Perdona a este pueblo, Señor. Y la dureza de esta palabra solo es motivada en tu amor y en el amor que has puesto en mi corazón para con ellos, Señor. Necesitamos nacer de nuevo, Señor. No podemos pedirle a alguien que tiene una naturaleza carnal que actúe como si tuviese una naturaleza espiritual de un nuevo nacido. Sube el porcentaje de esta iglesia, de los que estamos acá, de los que nacen de nuevo, Señor. Permítenos, Señor. Permítenos ver tu gloria, ver tu mano, conocerte realmente, Señor. Te necesitamos, Señor. Rompe tu máscara en esta mañana. Rómpela. Abre tu corazón. Que el resto de este retiro lo viva sin máscaras. Abre tu corazón al Dios de misericordia, porque el que está a tu lado es otro pecador como tú y como yo. Así que no te dé pena porque estamos iguales, necesitados del Santo, necesitados de Él. Y a eso hemos venido, a humillarnos y a recibir de Él en este tiempo. Él murió por ti. Él sabía que nada de lo que hiciéramos nos iba a salvar. Él murió para que nosotros vivamos, para que nosotros nazcamos de nuevo. Pídele al
Señor, hazme nacer de nuevo. Rompe mis cadenas, mis ataduras, y hazme nacer nuevamente, Señor. Quiero ser tuyo realmente. Quiero tener tu simiente dentro de mí. Quiero estar conectado a ti. Así no me prosperes, así muera en miseria. Quiero ser rico espiritualmente, Señor. Así no tenga nada más en esta vida, porque es mejor ir al cielo cojo, manco, tuerto, pero ir. Lo demás son solo añadiduras. Te queremos a ti, Señor. Tú eres nuestra bendición. Tú eres nuestro amor. Tú eres nuestro tesoro. Queremos apreciar la salvación, Señor, con la cual pagaste un alto precio, Señor, pero que a veces tratamos como si no valiese nada.